Caipo, que es presidente de la CONFIEP. Gracias por acompañarnos, señor Caipo, esta noche. ¿Cómo perciben ustedes como gremio este cambio entre Guido Bellido y Mirta Vázquez? Bueno, hay que comenzar reconociendo que el primer gobernador Bellido nos llevó a niveles nunca antes vistos, ¿no? No solamente al sector empresarial, sino yo diría a todo el país, ¿no? Provocó al Congreso. Y las contradicciones, además, entre el mismo gabinete, ¿no? Dentro del gabinete, ¿no? Entonces hemos pasado a un gabinete presidido por Mirta Vázquez, que también tiene algunos ministros con cuestionamientos. Como Juan Silva, por ejemplo. Estamos viendo el reportaje. Más dialogante, quizás más institucional también, la experiencia que tuvo presidiendo el Congreso. Sin embargo, pues han pasado 100 días y recién se ha dado el segundo proceso de vacunación, sin duda, ha sido algo positivo. La ratificación de Julio Velarde también. La ratificación de Julio Velarde, alguna señal de confianza que inicialmente trajo el ministro Franque, ¿no? Pero luego hemos tenido pues la constante de las discusiones alrededor de los nombramientos, hemos tenido... Dice, ¿no? La conducta errática, porque el presidente viaja, se reúne, ¿no?, con los empresarios, da un mensaje en Estados Unidos de estabilidad, ¿no?, de credibilidad, pero por otro lado Guido Bellido estaba aquí, ¿no?, haciendo unas declaraciones totalmente opuestas. Así es, ¿no? Inclusive el presidente de regreso, él mismo trajo el tema de Camisea, ¿no? Entonces, el tema de Camisea, después los traductores quisieron decirle que era la masificación, ¿no? Cuando él habló de nacionalización, ¿no?, y estatización. Tuvieron que rectificar por Twitter, ¿no? Un día, y tuvo que ser complementado al día siguiente por el ministro Frank. Entonces, esta ha sido la constante, ¿no? Y entonces tenemos 100 días en los cuales no sentimos que haya un clima de estabilidad y de confianza, que es lo que requiere el país para poder salir adelante. Y para salir adelante necesitamos empleo, y el empleo se genera con inversión, ¿no? Entonces, el gobierno todavía no está dando esas señales. Y como empresarios, ¿cómo ven el próximo año, por ejemplo, el tema de la inversión? ¿Qué tendría que pasar para que los empresarios de alguna manera digan, bueno, este es un clima en el que podemos invertir, generar empleo y todo lo que la inversión privada trae? Yo creo que comienza por los nombramientos, ¿no? O sea, tenemos que tener personas que tengan experiencia y que sean idóneas. No solamente a nivel del gabinete, sino también en las direcciones, en las gerencias, ¿no? Cuando uno revisa lo que pasa en la Cancillería, lo que pasa en Mincetur, lo que pasa en salud, ¿no?, con la vacunación, y en el MEF, tienen algo en común, es que mantuvieron a los equipos, hay meritocracia, técnicos, y entonces las cosas funcionan. En los ministerios, donde básicamente hicieron una repartición seguramente de compromisos políticos y la coalición de izquierda, las cosas no están funcionando bien, y esta es una gran responsabilidad. El país está saliendo de no solamente una crisis de inestabilidad política de 5 años, sino también de una pandemia que nos ha golpeado durísimo, ¿no? Entonces esperaríamos medidas claras de confianza, medidas de reactivación de corto plazo, ¿no? Por ejemplo, el turismo. Creo que el turismo, en primer lugar, es uno de los sectores más golpeados. Si pudieran reabrir las fronteras terrestres, revisar los aforos en los aeropuertos, ¿no? Tenemos controlada la pandemia, creo que eso ayudaría muchísimo. Y ahorita se podría hacer, ¿no es cierto? Porque precisamente se han actualizado algunos protocolos, podrían actualizarse otros más. Exactamente, ¿no? Y luego seguir construyendo, dejarnos trabajar, ¿no? Con un clima de estabilidad, con paz social. ¿Qué significa precisamente eso, dejarlos trabajar? Claro, que no hayan los problemas que se generan. Algunos de los problemas parece que se autoinfligieran, ¿no? Y entonces tenemos un problema de mensaje de polarización, y entonces las poblaciones, las comunidades se levantan, y sucede lo que pasó con la minería el fin de semana pasado, ¿no? Entonces, ahora se ha firmado el acuerdo con la minera y podemos restablecer. Hoy empezó, ¿no?, la mesa de diálogo, ¿no? Pero hemos pasado por... Yo creo que ahí cumple un papel muy importante, y va a cumplir un papel muy importante Mirta Vázquez. Esperemos que sí. Sí, porque es una persona que tiende puentes, una persona dialogante, ¿no? Porque se han dejado que estos conflictos sociales estallen, es decir, no ha habido prevención. Es correcto. Y esa posición en la PCM estaba una persona cuestionada, nombrada, ya renunció o salió, y hasta ahora no la reemplazan. Entonces, esa es la posición que debería estar mapeando cuáles son los riesgos de conflictividad social y anticipándose, ¿no? Entonces, y luego tenemos que tener una mirada de largo plazo, ¿no? Infraestructura, creo que tenemos que reforzar por inversión, ¿no? No podemos simplemente
permitir que por los temas que haya habido en el pasado, de desconfianza, de corrupción, aceptemos que eso no se puede resolver con controles, con mejor monitoreo, y entonces nos tengamos que ir al otro extremo de hacer pocas cosas gobierno a gobierno que tardan tiempo y son más caras. Tema de gestión y de corrupción, ¿no? Y hay un tema también con el que queremos plantear en esta entrevista, que es el tema de la reforma tributaria, ¿no? Porque precisamente la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, junto al ministro de Economía, Pedro Franque, llegó al Congreso esta mañana para exponer precisamente ante la Comisión de Constitución el proyecto de ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia tributaria. Vamos a revisarlo a continuación. Tras haber recibido el voto de confianza, Mirta Vázquez y el ministro Pedro Franque llegaron al Congreso para exponer sobre la delegación de facultades en materia tributaria. La presidenta del Consejo de Ministros hizo precisiones respecto a la controversial reforma tributaria que se propone desde el Ejecutivo, que busca incrementar el impuesto a la renta. Esta es una fórmula que están empleando muchos países, que no somos el primero que está proponiendo una reforma tributaria. Esto, vuelvo a repetir, no afecta ni siquiera a la clase media, porque solamente afectaría a las personas que tienen ingresos sobre los 300,000 soles al año, que eso significa que más o menos tienen un salario, por ejemplo, de 25,000 soles mensuales, ¿no? Ahí es donde se piensa incrementar la tasa del impuesto a la renta, ¿no? Mirta Vázquez detalló que se busca elevar la recaudación para el cierre de brechas sociales en favor de más de 3 millones de personas en pobreza monetaria. Es un tema que además nos pondría como país en un índice solamente medio de recaudación, ni siquiera dentro de los países que más recaudan. Y por eso estas medidas creo que son bastante moderadas y que responden pues a la necesidad de fondo que tenemos de tratar de solucionar el problema, de tener recursos para afrontar sobre todo los grandes problemas que se han agudizado ahora mismo después de la pandemia. Además, el ministro de Economía expuso ante la sesión conjunta de las comisiones de Constitución y Presupuesto del Congreso sobre la política tributaria para las MIPES. Y tengamos un sistema simplificado para las microempresas. Y de ahí este régimen puede ser un régimen simplificado con una tasa progresiva o gradual. A mí lo que me parece más interesante, los problemas que tenemos ahora es que el régimen no funciona, por eso hay mucha informalidad. Este tema de la pequeña empresa me parece a mí que es uno de los más prometedores, interesantes para un país como el Perú, donde hay tanta pequeña empresa. Asimismo, Pedro Franque se refirió a la implementación de mecanismos de recaudación para la economía digital, el fortalecimiento del Banco de la Nación y el impulso a la inversión pública. ¿Debería darle, señor Caipo, las facultades, otorgarle las facultades para legislar en materia tributaria el Congreso de la República? Bueno, esa es una atribución del Congreso finalmente. El tema es que una reforma tributaria tiene un impacto duradero en el tiempo, ¿no? Entonces creo que 120 días y que no haya la posibilidad de un amplio debate sobre algunos aspectos muy importantes. Aquí hay algunas buenas ideas y algunas que no son nada buenas. Creo que es muy difícil que se haga mediante delegación de facultades en este contexto en el que estamos viviendo en el país también, ¿no? Debería ser de repente una a una, ¿no es cierto? Depende del sí, tema. O sea, no sería la primera vez y el Congreso podría, obviamente, darles la prioridad que requiere, ¿no? Porque en este momento, complicado para todos, para emprendedores, empresarios, en fin, el tema de los tributos preocupa, ¿no es cierto? Porque genera también una crisis de empleo. Sin duda, o sea, acá hay dos cosas. Hacer una reforma tributaria cuando necesitamos reactivación no es una buena idea en ninguna parte del mundo. Efectivamente tenemos una presión tributaria baja, una de las más bajas, pero el problema es que tenemos una gran informalidad, tanto a nivel laboral como a nivel empresarial, sobre todo las micro, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Entonces, si vemos, son pocas empresas y pocos trabajadores los que están llevando esa carga. Si ajustáramos ese 14% por el factor informalidad, seguramente estaríamos cerca del 40%. Por eso es que la minería paga 50%, Camisea, que tanto ha estado en la discusión, paga más de 60%. Entonces, hay que ir por la evasión, ¿no? Exactamente. Aquí hay que ir, sin duda, hay que ir por la fiscalización. Sí.
porque hay gran evasión en IGB, por ejemplo, ¿no? Hay también algo de evasión, sin duda, en impuesto a la renta, hay un alto grado de informalidad. Pero la pregunta es, ¿cómo vamos a resolver la reactivación económica, la generación de empleo y que sea formal? Hay 13 millones de trabajadores que no tienen protección social. Los trabajadores formales son solamente 3.7 millones que tienen contrato laboral, CTS, claro, y toda la protección social. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que esto pueda cambiar? Esta es posiblemente la inequidad más grande que hay en el país y que debemos resolver. El mismo ministro de Salud, Marisol, reconoció en la presentación de ayer que uno de los motivos por los cuales tuvimos tantas muertes en la pandemia y somos el país con más muertes por millón de habitantes fue por la informalidad. Precisamente. Cada uno tenía que salir a buscar su fuente de ingresos y era imposible mantenerse en casa, en cuarentena, cuando era requerido, ¿no? Entonces, queremos más trabajo, pero precisamente que ese trabajo sea formal. Exactamente, no vemos nada en esta reforma que realmente dinamice la economía en este momento que tanto se necesita y que genere empleo formal, sobre todo empleo juvenil, que es muy necesario en estos tiempos también. En estos momentos complicados y una sociedad tan polarizada por el tema político, hay algo muy importante que nos va a volver a unir en pocas horas como peruanos, y es esto, la Teletón. ¿Qué invocación le hace Oscar Caipo a los empresarios? Bueno, una invocación a los empresarios para, como todos los años, nos pongamos de pie y hagamos el aporte, ¿no?, desde el corazón. Los niños, niñas y jóvenes de San Juan de Dios, en 6 hospitales a nivel nacional, lamentablemente no pudieron contar con el mismo nivel de apoyo en el año 2020, que no se llevó a cabo la Teletón, ¿no? Así que tenemos que hacer un esfuerzo redoblado para que esto pueda recuperarse y nuestros niños y niñas y jóvenes discapacitados puedan rehabilitarse y ojalá tener una solución permanente en el resto de sus vidas, ¿no? Así que mañana todos los peruanos unidos por una linda causa que es la Teletón. Gracias, Oscar Caipo, por acompañarnos esta noche en la edición central. Gracias por la invitación.